nació el 27 de octubre de 1932, en Boston, Massachusetts. Su padre, Otto Milplath, fue un profesor universitario de alemán y biología y un especialista en abejas. Había emigrado muy joven desde Alemania y en Estados Unidos comienza a trabajar como profesor en la Universidad de Boston. Dando clase, conoce a la madre de Silvia, Aurelia Schober, una joven alumna 21 años más joven que él, que acaba convirtiéndose en profesora de inglés y alemán. En 1935 nace Warren, el hermano pequeño de Silvia, y toda la familia se traslada a la ciudad costera de Winthrop. Allí nuestra autora comienza a escribir poesía y nunca más deja de hacerlo. Ya desde niña, Silvia destaca por su inteligencia, su sensibilidad y su particular mirada. Su infancia estuvo marcada por una educación estricta, por la complicada relación con su madre y sobre todo por la muerte de su padre cuando tan solo tiene 8 años. Para Silvia, su padre era un referente fundamental, su aliado masculino, una figura paterna autoritaria cuya muerte le afecta profundamente. Nuestra autora se queda sola con su madre, que se hace cargo de toda la familia. Las circunstancias económicas les obligan a trasladarse a Wellesley y allí Aurelia da clases de secretaría en la Universidad de Boston y hace malabares para poder mantener a Silvia y a Warren. Trabaja sin descanso para que la familia no note los problemas económicos que tienen. De hecho, Silvia nunca deja de recibir clases de danza, piano y viola. La relación de Silvia con su madre fue siempre muy compleja, tal como muestran sus diarios, sus cartas y sus poemas. Aurelia quería que Silvia estudiara, escribiera y fuera independiente, pero a la vez la reprimía por miedo al contexto tremendamente hostil para las mujeres y porque, en cierta manera, que su hija fuera libre e independiente significaba que ella podría haberlo sido también, pero no lo fue. Desde muy pequeña, Silvia sabe que quiere ser escritora. A los 8 años publica su primer poema. Tiene mucho talento, escribe siempre que puede y es una estudiante excelente. Durante su adolescencia continúa cultivando su escritura y destaca entre sus compañeros y compañeras. De hecho, en el instituto publica su primer texto en la revista Seventeen, un relato titulado Y el verano no volverá. Ya durante estos años comienza a sufrir los síntomas de la depresión severa, que la acompaña a lo largo de toda su vida. Actualmente se piensa que Silvia padecía un trastorno bipolar, pero en aquel entonces no existía ni un diagnóstico fiable ni un tratamiento efectivo. Esta enfermedad marcó tanto los acontecimientos de su vida como la naturaleza de su obra. A principios de los 50 obtiene una beca para estudiar en Smith College, una universidad únicamente para mujeres. En esa época las mujeres no podían estudiar en Harvard o Yale, las grandes universidades eran únicamente para los hombres. Pero existían algunas universidades como Smith que eran solo para mujeres, en algunas de las cuales estudiaron referentes feministas como Gloria Steinem o Betty Friedan, por ejemplo. En Smith hay estudiantes que quieren labrarse una carrera, pero sobre todo mujeres que quieren acabar su formación y encontrar un marido rico y poderoso. Lo que se esperaba de las mujeres en ese momento no es tanto que desarrollen su carrera profesional, sino que reciban una buena educación para poder formar una familia con mayor nivel intelectual. En esta época escribe muchos poemas, cuentos y relatos y los manda a revistas femeninas para ganar algo de dinero. Su situación económica es complicada. Su madre trabaja sin parar y se ven obligadas a mudarse con su familia materna. En 1952 publica una historia en la revista femenina Mademoiselle. Su texto está entre los ganadores de un concurso y Silvia recibe su premio. Pasar un mes en Nueva York, trabajando en la redacción de la revista. Se trata de una oportunidad maravillosa para Silvia, vivir en Nueva York y escribir en una de las principales revistas de moda. A ver, que una mujer escribiera en cualquier otro tipo de publicación era casi imposible. Pero Silvia no está interesada en el mundo de la moda. Ella quiere ser una intelectual, quiere escribir como lo hacen los hombres. Durante este periodo vive muchas experiencias, conoce gente interesante y se conecta con su ambición y su deseo de ser una gran escritora. Tiene hambre de conocimiento, quiere ser redactora invitada en Nueva York, aprender sobre periodismo, ser académica, pero sobre todo quiere ser poeta. Por desgracia, aquel contexto era terrible para las mujeres ambiciosas y con interés para labrarse una carrera profesional. Las mujeres podían estudiar, pero llegado el momento debían dejar su carrera a un lado para dedicarse a su verdadera función: ser madres, esposas y cuidadoras. Trabajar y tener hijos era inconcebible. Podemos decir que durante estos años de posguerra hay un cambio de paradigma en el rol que ocupan las mujeres. Después de los años de la guerra, en los cuales las mujeres habían participado en la vida pública y se habían introducido en el mundo laboral, llega el modelo de mujer de los años 50. Es decir,
Pasamos de mujeres que trabajan en fábricas y construyen barcos a mujeres que crían bebés, limpian la casa y esperan con una sonrisa a que su maridito vuelva de trabajar. Silvia escribe a un taller literario con el deseo de ser una escritora relevante y no una periodista de la prensa femenina, pero al volver de Nueva York le dicen que no. La experiencia en la gran ciudad había pisoteado en cierta manera sus esperanzas de convertirse en una gran escritora, y esta negativa solo hace que agravar su estado de ánimo. Sus grandes aspiraciones se dan de bruces con la realidad. Todo esto desencadena una depresión profunda que la lleva a tratar de suicidarse en repetidas ocasiones. Con tan solo 20 años, un día deja una nota de despedida a su madre y desaparece. Los periódicos se hacen eco de la noticia, pero no es hasta 3 días después que su hermano la encuentra en el cuarto de las escobas. Tras este acontecimiento, Silvia es hospitalizada y recibe un tratamiento de electroshock brutal. Siente que su talento literario ha desaparecido, que nunca podrá escribir y que está vacía. Pasan los meses y sale del hospital. Parece recuperada, pero carga con el estigma y la vergüenza que supone tener una enfermedad mental en ese momento. Al año siguiente, en 1954, termina su formación en Smith, gana diferentes premios por sus poemas y relatos, vende algunos de sus escritos a diferentes revistas y escribe su tesis de graduación. Además, tiene una vida social muy interesante y numerosas relaciones amorosas. En 1955, Silvia recibe una beca para estudiar una segunda licenciatura en inglés en Cambridge, en Inglaterra. La suya es una de las primeras promociones que aceptan a mujeres. Allí participa en una revista literaria y se interesa por los poemas del que se convertirá en su marido, el poeta Ted Hughes. Con el tiempo, Ted se hace muy famoso por sus poemas. Ella consigue un trabajo como profesora en Smith, la universidad donde había estudiado, y se trasladan a Boston. En 1959, Silvia y Ted reciben una beca para una residencia de escritores en Nueva York y Silvia escribe y publica su poemario El Coloso. Por fin se ha convertido en una poeta publicada. Al poco se trasladan a vivir primero a Londres y luego a una casa de campo en Devon, a unas 4 horas de la ciudad. Su idea es escribir desde allí y, cuando lo necesiten, ir a Londres. Realquilan el piso de Londres a una pareja muy simpática con la que acaban forjando una amistad. Con el tiempo, Silvia vuelve a quedarse embarazada de su segundo hijo, Nicolás. Ella cada vez está más angustiada, se siente aislada en la casa de Devon y empieza a pensar que Ted la engaña en sus viajes a Londres. Finalmente, Silvia descubre que Ted le es infiel con Asia Weddell, la mujer de la pareja que alquila su piso. Nuestra escritora quema los poemas en los que Ted está trabajando y le echa de casa. Silvia se queda sola con Frieda y Nicolás, en una casa enorme, fría y lejos de la ciudad. Decide volver a Londres y allí comienza a escribir a un ritmo febril, como nunca antes lo había hecho. Escribe poemas salvajes y líricos, inteligentísimos y generosos que más tarde se recogen en su libro Ariel. Por esta época publica su primera y única novela, La campana de cristal, una obra autobiográfica donde revisa las duras experiencias que sufrió en su adolescencia, al tiempo que retrata de una manera brillantísima lo que supone ser una mujer ambiciosa en un mundo dominado por los hombres. Con el tiempo, esta obra se ha convertido en un icono feminista por hacer un retrato tremendamente honesto de la situación de las mujeres de los años 50, mientras cuestiona las estructuras que oprimen e impiden el desarrollo de las mujeres. La crítica que recibe la novela es buena, pero no tanto como Silvia esperaba. Nuestra autora se va ahogando más y más en una profunda depresión. Hace muchísimo frío, las condiciones en las que viven son lamentables. Frieda y Nicolás se ponen enfermos y sus desórdenes emocionales son cada vez más preocupantes. Silvia no puede más y al mes de la publicación de su novela, con tan solo 30 años, decide poner fin a su sufrimiento y a su vida. Silvia nos dejó muy joven, pero su legado continúa vivo. Ella nunca pudo ver la repercusión que tuvo su obra, nunca supo que se convirtió en una de las poetas más importantes del siglo XX y que incluso ganó el premio Pulitzer en el 82 por su obra. De hecho, la mayor parte de sus escritos se publicaron de manera póstuma. Ariel, Cruzando el agua, Árboles invernales, colecciones de poemas, cuentos, relatos, sus diarios, sus cartas. Muchas veces se reduce su obra a su enfermedad mental y a su trágico final. Es cierto que su enfermedad condicionó su vida, sobre todo porque en la época no se tenían los conocimientos para tratar este tipo de dolencias, pero creo que lo verdaderamente trascendental para su obra y su vida fue tomar conciencia de cómo funcionaba el mundo para las mujeres y lo imposible que resultaba en este mundo cumplir sus deseos
y sus aspiraciones como escritora.